Está el método constructor, los getter y setter. Efectivamente, nos dice que implemente el método para leer el archivo. Está ahí. File, calcular la media, calcular la desviación estándar y mostrar los reportes. Estamos calculando la media, calculando la desviación estándar y mostrando los reportes. Muy bien. Entonces volvamos a nuestro script. Acabamos de cumplir, implementar el diseño. Registrar los errores de cualquier requerimiento de cualquier defecto de requerimientos o de la etapa de diseño. Efectivamente veo, y aquí ya están registrados los errores que encontré con sus tiempos de arreglo, con sus respectivas descripciones que hicimos. Entonces está hecha esa tarea. Regresémonos. Nos dice además que registremos el tiempo en el Time Record Log. Entonces ya es hora de suspender la actividad de código porque hemos sacado código. Entonces vamos a darle stop y verifiquemos cómo quedó nuestro Time Recording Log. Efectivamente está grabadas las etapas de planeación, diseño y código. En diseño tuve un problema, lo puedo percibir aquí y eso me va a afectar en mis datos personales, que olvidé poner el botón play y me quedó un tiempo muy poco de tiempo destinado al diseño y eso me lo va a castigar muy fuertemente PSP. Aquí en código, a medida que íbamos grabando el video, yo colocaba una interrupción que no me afectara el tiempo, por eso aparece esa cantidad de interrupciones. Regresemos, pero bueno, ya está nuestra fase de código implementada. Ahora viene la de compilación, que es muy rápida. Muy rápida, vamos a compilar. Vamos a observar que posibles errores pueden salir de compilación en herramientas como el IDE de NetBeans, pues la compilación se ejecuta de una forma inmediata. Encontró errores, entonces podemos registrar esos errores. Nos está diciendo que en la línea 451, en el momento de hacer un page, hay un error. Busquemos en nuestro programa donde se está haciendo referencia a ese page. Efectivamente se está haciendo referencia aquí. Entonces nos faltaría agregar esa excepción. Registremos el error, que no se nos vaya a pasar antes de corregirlo. Entonces es un error de código, lo vamos a corregir en compilación. Es un error de datos, entonces no se tiene en cuenta excepción de datos al momento de leer el archivo. Por lo tanto, se programa la excepción. Muy bien, esto se puede deber a que el archivo de datos tiene un error o se nos fue una línea en blanco precisamente al configurar ese error. Me está
fallando el multicache. Es un solo byte, tal vez, sí. Ok, verifiquemos el archivo de datos. Veo perfecto, no debería salir ese error. Me estoy preocupando, ya se me está alargando el tiempo de planeación, muy seguramente me va a salir más largo que el de diseño y eso me lo castiga fuertemente PSP. Efectivamente lo corregí, me salieron los datos, sin embargo no estoy conforme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. Algo está pasando con mi archivo de data. Que no me está mostrando los datos que yo quiero o efectivamente leí, e inclusive al inicio me da un file read error, un error que programé previamente para ese tipo de errores. Examinemos por favor. Efectivamente aquí veo un error de copiar el código. Siempre es bueno examinar esas líneas. Leo la primera línea y me pregunto que si no es fin de línea, y de una vez leo ya la segunda línea. Entonces primero debería hacer la conversión de esa línea y después sí leer la línea consecuente. Efectivamente ya no me sale el error de archivo, me salen los datos que leí, 186.699, comparémoslo. 186.699 sigue 132, 272, 291, 331, 129, bueno, y termina en 1601, efectivamente. Entonces ya hemos superado nuestra etapa de compilación, una etapa muy larga, y estoy muy triste porque por accidente registré un tiempo muy cortico en diseño y esto me lo va a castigar fuertemente PSP, pero son mis datos históricos. Entonces hago stop y ya me dice PSP que pasemos a la prueba, a la etapa de pruebas. Recordemos un poquito lo que nos decía nuestro documento, que nos suministran dos columnas, una del tamaño estimado del proxy y otras las horas de desarrollo como para hacer pruebas. Inclusive aquí están los valores esperados. Bien, sin necesidad de hacer esta, con los datos ejemplo que acabamos de ejecutar, pues podemos ver y podríamos ver la primera prueba. Entonces nos está diciendo que nos dio una desviación estándar de 638. Verifiquémosla aquí en nuestro ejemplo, datos del ejemplo, exactamente 638.9, y la desviación estándar tiene un valor de 625. Podemos comparar ambos valores, 633.980. Bueno, aquí se aproxima a 1. Entonces consideramos que al menos con los datos del ejemplo nos dio. Lo interesante sería conocer los datos de prueba, que son los que están aquí arriba, y vamos a cumplir rigurosamente esas dos pruebas. Entonces tenemos los primeros datos. Bueno, aquí se me hace más difícil porque me copió las dos columnas. No importa, abro mi archivo de datos. Perfecto. Y lo reemplazamos con los primeros datos, con los tamaños estimados de proxy. Borremos lo de horas. Listo, guardamos y ejecutemos nuestro programa para saber si cumple con esa primera prueba. Lo ejecutamos, ya nos arrojó los resultados, subamos un poquito. Exactamente, y comparémoslo con nuestro
documento. Entonces empieza por 160, 591, perfecto, y termina en 1503. 1503, perfecto. Y nos debe dar una media de 550.6, que efectivamente nos dio, y una desviación estándar de 572.03. Bueno, lo aproximó. Aquí está en nuestro programa inclusive más exacto. Entonces la primera columna de pruebas, que era el tamaño estimado del proxy, nos fue bien. Probemos la segunda columna, la de horas de desarrollo. Vamos a nuestro archivo de datos, reemplazamos esa información, todo esto es etapa de pruebas, test. La vamos a conocer en PSP como UT, Unit Test. Guardamos el archivo, regresamos al programa, lo ejecutamos con esos datos. Examinemos, empieza por 1569.9, 1569.9 y termina en 138.2 y nos da una media de 60.31999, que es lo aproximado a 32. Y aquí podemos ver 62.26, 62.5558. Entonces consideramos que el programa se está ejecutando con los resultados que esperamos en las pruebas. Entonces no encontramos ningún defecto. De hecho, esos defectos de compilación podían haberse dejado ir a pruebas. No es aconsejable porque PSP nos dice tan pronto los encuentren, corríjalos. Pero bueno, cerremos pruebas. Ahora nos dice, váyase a postmortem, pero revisemos el script, que no se nos haya quedado nada pendiente. Entonces, en compilación, compilamos el programa hasta que no existieran errores de compilación, y efectivamente eso fue lo que hicimos. Corregimos todos los defectos encontrados y registramos los defectos en el registro de defectos. Efectivamente aquí está el defecto que encontramos en compilación, que lo inyectamos en codificación. Muy bien. Después nos dijo registre el tiempo. Veamos cómo van nuestros tiempos. Sí, está planeación, diseño, codificación, compilación, test. Todos los tiempos están registrados. Este es el número que me incomoda, porque debería haber sido más grande, pero cometí el error de no haber puesto el botón play. Y después ya podemos pasar a test, que es la etapa donde estábamos ahorita. Probamos hicimos todas las pruebas ejecutándolas sin que apareciera error. Si aparecieron errores, hubiésemos detectado y corregido esos errores. No encontramos errores, por eso no hicimos esa actividad. Y si era el caso, pues hubiéramos registrado los errores en el registro de errores. Y pusimos el botón de stop, y nos quedó registrado precisamente test. Nos queda la etapa de postmortem, que es la que inició, y nos falta cerrar. Entonces, de esta etapa de desarrollo, este script de desarrollo, vamos a tener como criterios de salida un programa que acabamos de hacer muy bien probado, y hemos registrado completamente tanto tiempo como efectos. Por lo tanto, ya podemos pasar a postmortem. En postmortem, el propósito es guiarnos al proceso de postmortem de PSP. Necesitamos como criterios de entrada la descripción del problema y el documento de requisitos, de requerimientos, que ya lo tenemos. Haber diligenciado la forma del Project Plan Summary, ya lo hicimos, con el tiempo, con los datos del tiempo de desarrollo. Haber completado las formas de tiempo y de efectos, y haber probado el programa en su ejecución. Como primera etapa, entonces tenemos que tener en cuenta el relojito, no se nos olvide, efectivamente está ejecutándose. Entonces, como primera tarea, revisar el Project Plan Summary, lo vamos a hacer a continuación.